Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 439. La princesa fue víctima de un matrimonio fraudulento. La persona más perpleja aquí no era otra que León III. Con una expresión aún más sorprendida que la princesa Julia Helena, agitó las manos vigorosamente. No, Alfonso. Lo de la gran duquesa de Valois no fue un matrimonio, sino una ruptura de compromiso, ¿no? Entonces no fue un matrimonio, sino una ruptura de compromiso, por supuesto. León III balbuceó cualquier cosa. Además, incluso si hubiera sido un matrimonio, la gran duquesa Lariesa está muerta. Sí, ¿quién culparía a un hombre que enviudó por casarse de nuevo, llamándolo casado? Era la cúspide de la indecencia, pero en su excitación, no veía nada. El rey hizo un gran círculo con ambos brazos. Ahora, debido a la muerte de la gran duquesa Lariesa, la relación entre Trevero y el reino de Gálico es un desastre, la presión está a este nivel. Lamento que haya fallecido. Pero... La expresión de Alfonso era la calma misma. Sin embargo, su tono era tan firme como una roca. La esposa de la que hablo no es la gran duquesa Lariesa. Cuando la princesa Julia Helena, de pie frente a Ariadne, comenzó a enumerar meticulosamente su excelente linaje, todo lo que Ariadne llevaba puesto de repente le pareció vergonzoso. Las joyas de última moda, paradójicamente, parecían revelar el hecho de que ella era una nueva rica sin historia ni tradición. El terciopelo del imperio moro también se sentía como un busto vulgar, interesada en cosas de bárbaros. Pero si se quitaba todo lo que llevaba puesto, se revelaría el cuerpo miserable y desnudo de alguien que no tenía nada. Si solo fuera miserable sería una suerte, este era un cuerpo con las cicatrices del pecado. Preferiría morir antes que eso. Ariadne, sin darse cuenta, envolvió su mano izquierda enguantada con su mano derecha. Deseaba que nadie la viera. Quería esconderse en cualquier agujero de ratón. De repente su respiración se aceleró. Le dio un sudor frío y sintió como si alguien la estuviera estrangulando. Un zumbido de origen desconocido comenzó a resonar en sus oídos. Una chica con una madre tan humilde como tú. Es una mujer que no encaja en la corte. Nunca debiste haber nacido. Las voces que había escuchado en la mansión de Mare cuando era tan joven que ni siquiera podía recordarlo, en la granja de la que fue expulsada, y en el palacio Carlo como prometida del regente, se mezclaron y la golpearon. Pensó que había ganado. Pensó que lo había limpiado todo. Su cuerpo se congeló y no podía moverse. Su pulso y su corazón latían muy rápido, pero sus manos y pies estaban rígidos como si no fueran suyos. Las lágrimas estaban a punto de brotar. Ariadne, incluso en medio de esto, se contuvo desesperadamente. No debo llorar, no dejaré que nadie me vea llorar. Era su último orgullo. Se mordió el labio y se mantuvo firme en el lugar. No sabía lo que pasaba a su alrededor. Hubo un fuerte ruido, se escuchó el grito de un anciano, y el mundo pareció temblar, pero era algo que no tenía que ver con ella, que sucedía en un lugar muy lejano. Volvió a la realidad cuando una mano grande y cálida la abrazó. Les presento a mi esposa. La condesa Ariadne de Mare. Los ojos de Julia Helena se abrieron de par en par. La duquesa Rubina abrió la boca. El rostro de León III se contorsionó como el de un demonio. Cras. Y en el inmaculado suelo de mármol del Palacio Real, la delgada copa de vino de alguien cayó, esparciendo manchas de sangre por todas partes. La persona que dejó caer la copa era el duque César, que estaba en un rincón del salón de baile, lejos de la familia real. Ariadne se sobresaltó por el sonido agudo y Alfonso la atrajo hacia sí. El alboroto que se había producido delante y detrás pronto se extendió a los nobles comunes. La multitud de personas que llenaba el enorme salón de baile se agitó en masa. ¿Qué está pasando? ¿He oído bien? ¿El príncipe se ha casado con la condesa de Mare? De las más de 1000 personas en el salón de baile, el único que no estaba perplejo era el príncipe Alfonso. No, ahora no es la condesa de Mare, sino la princesa Ariadne. León III gritó indignado. ¿Qué tontería es esta, una princesa sin mi permiso?
El baile de acción de gracias, en el que se había forzado la participación de los nobles y se había invitado a dignatarios extranjeros, era un desastre. Por el contrario, los nobles de San Carlo estaban eufóricos. Esto era una fiesta. Se deshicieron de la compostura y la etiqueta y se agolparon para presenciar el drama real desde la primera fila. Alfonso atrajo a Ariadne hacia sí, y la abrazó para protegerla de la multitud que se agolpaba. Ya sea que su majestad el rey lo permita o no, Ariadne es mi esposa, a quien he jurado estar con ella para siempre ante los dioses. Una rosa roja se abrazó al pecho de un perenne verde. Era una imagen de una pareja hermosa y alta que no podía ser más perfecta. Los ojos de León III brillaron con una luz intensa. Por varias razones. No lo reconozco, esa mujer no es una princesa. El príncipe Alfonso se interpuso ante su padre. La aprobación de su majestad no es necesaria. El príncipe presionó a su padre sin rodeos. Hemos jurado una vida juntos ante el clero y ese certificado de matrimonio ya está en el archivo de la Santa Sede. Tú, ¿qué estás haciendo delante de mí? En el último concilio de San Carlo, la Iglesia resolvió garantizar la veracidad de los documentos que ingresan al archivo de la Santa Sede. Alfonso no tenía intención de retroceder ni un ápice. Lanzó una frase decisiva. Su Majestad. No reconocer este matrimonio es lo mismo que no reconocer la validez de los documentos de la Santa Sede. Este tipo. El documentalismo. Ese maldito documentalismo. León III tembló. La sangre le subió por las venas y le llegó a la cabeza. Podría negociar con Trevero para anular ese matrimonio. Sin embargo, León III tenía un límite de tiempo de 6 meses. Había arrastrado demasiado el matrimonio con la gran duquesa Lariesa. Era karma. Además, ¿qué zanahoria tendría que ofrecer a Trevero para que disolviera este matrimonio? Por eso debería haber nombrado a un papa proetrusco. El cardenal de Mare debería haber aguantado. No, entonces, no podría expulsar a esa mujer. Su cabeza y sus ojos parecían a punto de estallar. A menos que su majestad vaya a Trevero y obtenga el permiso de divorcio directamente del papa, soy un hombre casado. El odioso hijo parecía leer la mente de su padre. Para deshacer esto, León III tendría que invertir mucho esfuerzo y tiempo. Alfonso parecía extrañamente relajado. León III estaba furioso hasta el punto de la locura. Incluso si lo logra, ¿tardará unos 5 o 6 años? Mientras tanto, me convertiré en un hombre mayor que busca una nueva pareja y mi valor en el mercado matrimonial se reducirá a la mitad, para entonces ya tendré hijos. Tú. La rebelión de su hijo volvió loco a León III. Además, había otro problema que no podía confesar a nadie. La nuera que su hijo había traído era una mujer que él había codiciado en el pasado, pero que no había podido conseguir. El hecho de haber sido rechazado por Ariadne de Mare ya era lo suficientemente doloroso para León III, quien nunca había conocido el fracaso en su vida. Pero que un pastel no se pueda comer y que otro se esté abrazando al pastel que yo no puedo comer delante de mis narices era una historia completamente diferente. Y el hecho de que ese otro no fuera otro que su propio hijo, su único heredero legítimo, era realmente para volverse loco. El hijo desnaturalizado, joven, seguro de sí mismo y capaz, que había robado el pastel de su padre, declaró con orgullo. Tengo la intención de residir en el palacio del príncipe con mi esposa, Ariadne. ¡Ay! León III se llevó la mano a la nuca. Rubina, asustada de que el rey se desmayara, lo sostuvo y por el contrario, Ariadne también se sorprendió con estas palabras y miró a Alfonso. Sin embargo, Alfonso le susurró dulcemente al oído a Ariadne. Ahora que todo ha sido revelado, no puedo dejarte sola afuera. Tienes que venir al palacio para que se resuelva el problema de la seguridad. Quédate a mi lado. Le dio un suave beso en la mejilla. Julia Helena, al ver esta escena, se sorprendió y se cubrió la boca. Para la princesa, criada en la corte del reino de Manchique, del tamaño de una uña, un día como este era realmente la primera vez en su vida. El príncipe Alfonso, sin importarle Julia Helena ni nada a su alrededor, le declaró a León III. A partir de la próxima semana, mi esposa se mudará al Palacio Carlo. Ignoraré la ridícula prohibición de entrada declarada por la duquesa Rubina. León III miró a la duquesa Rubina. ¿Prohibición de entrada? Era la primera vez que el rey oía hablar de ello.
Alfonso respondió en su lugar. Sí, la duquesa Rubina avergonzó a Ariadne en la entrada del Palacio Carlo. ¿Qué? Dijo que la condesa de Mare debía ser registrada por un guardia masculino delante de todos. Este no era el Alfonso de antes. La experiencia de luchar en la tienda del comandante en jefe con raciones limitadas y botinés lo había cambiado por completo. Alfonso, con astucia, seleccionó solo las partes más desfavorables y las presentó ante León III. Rubina, sorprendida por el ataque inesperado, balbuceó una excusa. Es que es un poco difícil traer a la familia de un criminal al Palacio Real. Esto no era lo que ella esperaba. El sudor le perlaba las palmas de las manos. Es que se emitió una orden de arresto contra Hipólito de Mare. La duquesa intentaba de alguna manera arrastrar a León III como cómplice de esta situación. El rey chasqueó la lengua con furia. Ahora entendía lo que había pasado, pensó León III. ¡Qué tontería! Gritó con fuerza. Había oído que antes las damas lideradas por Rubina habían acosado a la esposa de un comerciante de esa manera. En ese momento los comerciantes también se levantaron, y después de Unisola, los grandes nobles también se rebelaron, lo que causó muchos problemas durante bastante tiempo. En ese momento Rubina no fue castigada por separado, así que parecía que recordaba la diversión que había tenido entonces y había hecho lo mismo una vez más. ¿Por qué molestas a la condesa de Mare, que está tranquila? León III creyó que esta situación había surgido porque la duquesa Rubina había provocado innecesariamente al príncipe Alfonso. ¿Por qué te comportas así? Alfonso no ve nada y se descontrola. Solo era la mitad de la verdad. Sin embargo, esta era la mejor explicación para que León III culpara fácilmente a otra persona. Él creyó ciegamente en esta explicación que él mismo había creado. Alfonso, no puedes rechazar la propuesta del ducado de Manchique de esta manera. Hablemos de ello más tarde. El príncipe Alfonso sonrió con calma. Respondió suavemente. Lamentablemente creo que tendré que rechazarla. No se puede anular un matrimonio ya celebrado, ¿verdad? Le informó a León III una vez más. La mudanza de mi esposa es la próxima semana. León III lo detuvo con urgencia. Alfonso, la princesa Julia es. Ya había firmado el contrato de alianza matrimonial con el ducado de Manchique. Este documento era igual a los que se encontraban en el archivo de la Santa Sede. Tenía que arreglarlo de alguna manera. Sin embargo, Alfonso se encogió de hombros. No era asunto suyo. Para que fuera asunto suyo, Alfonso debería haber sido informado y consultado de antemano sobre lo que se podía obtener, no simplemente arrojarlo y esperar que él lo arreglara. Si no hay nadie más, dáselo al duque César. No decir que no le importaría una posible madrastra fue la última consideración hacia la joven princesa de otro país. Alfonso se quedó allí, comprobando si le quedaba algo más por hacer hoy. Había revelado su matrimonio y había expresado su clara negativa a la princesa Julia Helena. También había expuesto las mezquinas acciones de la duquesa Rubina y había terminado de anunciar que viviría con Ariadne en el palacio del príncipe. Quería desahogarse más con León III o la duquesa Rubina, pero lamentablemente la mayoría de las cosas que quería decir eran insultos. No eran apropiadas para este lugar hoy. El príncipe inclinó la cabeza brevemente. Si no tiene nada más que decir, me retiro. Alfonso susurró suavemente al oído de Ariadne, a quien tenía abrazada. Vamos, Ari. Era como Pigmalión soplando suavemente al oído de una estatua. Ariadne, que normalmente estaba rígida, floreció como si una naturaleza muerta se convirtiera en persona y dio un paso adelante. Respiró hondo y enderezó la espalda. Alfonso la cubrió con su cuerpo para que Ariadne quedara fuera de la vista de León III y la gente, y sobre todo, de Julia Helena. El príncipe escoltó a su esposa, la princesa, hacia la parte abierta del semicírculo de la multitud. El único espacio abierto era un pasillo oculto que solo la realeza podía usar. Era justo después de que León III se negara rotundamente a permitirlo, pero nadie detuvo al príncipe Alfonso. No podían detenerlo. Cuando el príncipe miró a su alrededor con calma, todos los que debían detenerlo sintieron un miedo instintivo, como una manada de hienas frente a un león. Después de que el príncipe se fue, los nobles se aglomeraron y ocuparon incluso la entrada del pasillo oculto. Murmuraban entre ellos y miraban dentro del pasillo.
Finalmente León III, aislado por la multitud, gritó como si tuviera un ataque. ¿Qué hay que ver aquí para que me rodeen así? A pesar de la ira de León III, la multitud no se movió. Había demasiada gente y León III parecía ridículo a los ojos de todos. Al mismo tiempo esto también mostraba cuán bajo había caído el poder real. Apártense, apártense. Finalmente el señor del Pianosa llamó a la guardia. Solo después de que 30 caballeros de la guardia, vestidos con uniforme, dispersaron a la gente a la fuerza, León III pudo liberarse de las miradas. El rey, resoplando, se retiró del baile con el rostro enrojecido. La duquesa Rubina, apresurada, siguió al rey y desapareció. Junto a la princesa Julia Elena, que se había quedado sola, un sirviente del ducado de Manchique le susurró. «Informaré inmediatamente a nuestro país. ¿Busco un barco para el regreso?» Julia Elena levantó la mano para detener al sirviente. «No. Espera un poco». El tratado matrimonial establecía que ella se convertiría en princesa en 6 meses. Incluso si el matrimonio con el príncipe Alfonso no salía bien, el ducado de Manchique podría obtener algo de esto. En lugar de empacar y regresar de inmediato, sería bueno observar la situación por un tiempo. Además, el príncipe Alfonso había dicho algo interesante. ¿Quién es el duque César? Sobre todo, no podía apartar los ojos de un hombre en el salón de baile. ¿Será él?